Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva charla que impartía por Isalud, y gracias al acuerdo que tenemos con Gooder, que es nuestro proveedor en el área de la plataforma de bienestar que ofrecemos a todos nuestros clientes. Como sabéis, llevamos ya si no recuerdo, llevamos varias charlas a lo largo de este año. Esta, si no recuerdo más, la sexta. Hemos hablado sobre diversos temas, ¿no? Relacionados siempre con la nutrición o, por ejemplo, relacionados con el desde la nutrición, desde la parte física, ¿no? De ejercicios físicos. Y ya sabéis que todas estas charlas que llevamos impartiendo suelen ser cada mes y medio, van unidas a un reto de 21 días, que de esta manera estamos convencidos, y no sé si todos estáis familiarizados, ¿no? Con aquello que se dice que si tú haces un hábito, ¿no? Durante 21 días, pues eso es mucho más fácil que al final se quede dentro de tu rutina, ¿no? Y al final estamos aquí para poderos dar nuevos consejos saludables, y que al final, después de este tiempo, podamos todos inculcar ciertos hábitos saludables, y que nuestra vida sea lo más saludable posible, y nos encontremos bien con nosotros mismos. Bueno, sin más, vamos un poco al meollo de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el estrés. He sacado unos datos simplemente para que tengáis todos constancia de ello. Los últimos estudios que han sacado en este 2023 dicen que el 70% de los españoles sufren estrés al menos un día a la semana. Y estos son 8 puntos por encima de lo que había prepandemia, que estaba en torno al 62%. ¿Vale? Y para que os hagáis una idea también, el 15% de todos los españoles sufren estrés a diario, ¿no? O reconocen sufrir estrés a diario, lo cual es un porcentaje que a mí me ha llamado enormemente la atención, y creo que es un tema que debemos compartir, no solo por lo que te produce el estrés en sí, ¿no? Sino por luego esas consecuencias que puede tener, que ahora nos explicará fenomenal Mamen Loureiro, que es una psicóloga clínica educativa y que es experta en este tema, y que, pues, un poco sin más, doy paso porque al final es la protagonista del día, y así que os dejo con ella, y luego al final, si os parece, habrá una ronda de preguntas también que liderará Sara. Así que todo vuestro. Muchas gracias. Encantada de participar con vosotros en todo lo que sea poder compartir información y experiencias para sentirnos mejor, para vivir mejor. Bien, bueno, voy a compartir pantalla y así vamos. Muy bien. Espero que lo veáis. ¿Lo veis? ¿Sí? Perfectamente. Vale. Lo que pasa que un momentito, vamos a intentarlo otra vez para que pueda. Ahora. Vale. Ahora sí. Muy bien. Bien, mirad, cuando hablamos de estrés, siempre recuerdo esa historia tan breve y tan bonita que escribió el profesor y escritor norteamericano Foster Wallace. La historia dice así: están dos peces nadando uno junto al otro cuando se topan con un pez más viejo nadando en sentido contrario. Quien los saluda y les dice: buen día, muchachos, ¿cómo está el agua? Los dos peces siguen nadando hasta que, después de un tiempo, uno se vuelve hacia el otro y le pregunta: ¿qué demonios es el agua? Veréis, vivimos rodeados de información, conocimientos y recursos para cuidar de nuestra salud y vivir con bienestar. Sin embargo, cada vez más personas sufren mentalmente y padecen estrés. Así que puede que nos estemos olvidando de lo que es más importante, es decir, de lo que es esencial para la vida, quizá. Entonces, mi propósito en este encuentro es hablaros de ese agua que nos rodea, que nos da la vida, pero que por obvia olvidamos. Para ello me basaré en información científica y en mi propia experiencia durante más de 30 años trabajando como terapeuta, acompañando a equipos de trabajo e investigando sobre el desarrollo de las capacidades emocionales. Ojalá de verdad pueda ayudaros en lo que pueda, y en cualquier caso estaré encantada de atender a vuestras dudas o reflexiones
al final de la presentación. Gracias por vuestra atención de antemano. Vamos a comenzar compartiendo una idea que nos va a servir como de fondo durante todo este intercambio. Y es la idea de que nuestro cerebro es un órgano que se ha desarrollado evolutivamente desde los orígenes de nuestra especie para predecir lo que puede pasar. Este detalle es interesante porque nuestro cerebro siempre es como una especie de vigilante experto que siempre está detectando, comparando nuestra historia pasada con la presente y detectando cualquier cosa que es importante para asegurar nuestra supervivencia y nuestro desarrollo. Entonces, en cuanto detecta algo importante, curiosamente nos avisa a través de sensaciones, a través de emociones, a veces también a través de pensamientos o imágenes automáticas y además pone en marcha toda una serie de recursos en nuestro organismo totalmente fuera de nuestra conciencia, por supuesto, para que podamos responder con eficacia. O sea que realmente tenemos aquí un sistema que nos protege, pero que muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de lo importante? Bueno, voy a seguir como un símil, una metáfora, la del árbol de la vida, ¿vale? Vamos a imaginarnos que un árbol, lógicamente, no puede sobrevivir sin una hidratación, sin una nutrición, ¿verdad? O sin unas raíces que están sanas, ¿verdad? Generalmente asociamos a las raíces, pues si queréis, toda una serie de necesidades biológicas. Es decir, si no cubrimos nuestras necesidades biológicas, difícilmente vamos a poder sobrevivir o afrontar, ¿no? Retos o problemas. También necesitamos tener en cuenta que tenemos necesidades psicológicas y estas, digamos, podrían configurar el tronco y las ramas, ¿no? Todo lo que es el ramaje de ese árbol. No podemos concebir un árbol sin una cosa y sin otra. Y además, ambas cosas están tremendamente interrelacionadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nuestro cerebro detecta que algo importante está pasando para nosotros y que puede poner en peligro la satisfacción de estas necesidades? Bueno, pues esto suele pasar, por ejemplo, cuando hay novedades o cambios, ¿no? Que de repente pues ponen en cuestión, ¿no? lo que vamos a ser capaces de hacer, cuando hay problemas complejos, cuando hay amenazas, no solo, por supuesto, a mi vida física, sino también a mi valor como persona, a mi capacidad y recursos, a mis vínculos, ¿no? Entonces, lo que sucede es que se produce una reacción de alarma en mi organismo. Y esto está muy bien porque con esta reacción de alarma se empiezan a producir toda una serie de cambios fisiológicos que justamente me preparan para estar más atento y para ser más eficaz en mi forma de comportarme, ¿no? Por ejemplo, pues mirad, todos los que tenéis aquí, aceleración del ritmo cardíaco, aumento de la ventilación pulmonar, mayor concentración de azúcar en sangre por si me tengo que mover rápidamente o incluso salir corriendo, ¿no? Metabolismo más intenso. Puede que tenga a lo mejor una reunión con mi supervisora y sin embargo mis mecanismos de coagulación sanguínea se activan, ¿no? ¿Quién sabe? Nunca se sabe con qué puede pasar en esa reunión, pero para que os hagáis una idea, nuestro cuerpo tampoco es que diferencie muy bien, ¿no? Todas aquellas situaciones de las que son más alarmantes en un principio. Pero nosotros, a través de esa comunicación con nuestro cuerpo, a través de la interocepción, es decir, al descubrir nuestras sensaciones corporales, nuestras emociones, podemos decir, calma, aquí podemos estar tranquilos. Y podemos, por ejemplo, respirar profundamente o recordar lo positivo que vamos a vivir. Porque aquí pasa una cosa curiosa y es que lo que imaginamos, lo que pensamos, tiene tanta realidad, tanta veracidad para nuestro cerebro como aquello que pasa directamente. Entonces, entre que nuestro cerebro está siempre anticipándose, comparando, ¿no? Lo que ha sido nuestra historia pasada y nuestro aprendizaje con lo que ocurre hoy, y entre que nosotros también podemos a veces echar leña al fuego, ¿no? Anticipando o pensando
negativamente sobre cosas que pueden suceder, pues ahí nuestro organismo se alarma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa normalmente? Bueno, pues lo que pasa normalmente es que o bien nosotros nos ayudamos a calmarnos o bien cuando llegamos a las situaciones, pues las cosas se van resolviendo y nuestras necesidades quedan más o menos satisfechas, así que esa alarma se reduce y todo vuelve a la normalidad. Esto pasa muchas veces al día, ¿no? Antes comentábamos que pues, por lo menos a la semana, ¿no? Los españoles nos estresamos. Bueno, es que la alarma es constante y el desactivar la alarma es constante. No podemos imaginarnos una vida sin alarmas, ¿verdad? Sin cambios, sin novedades, sin retos, sin complejidades, sin algún tipo de amenaza. Pero por lo menos a medida que vamos, ¿no? Aplicando nuestros conocimientos, los relacionamos bien, etcétera, vamos poco a poco disminuyendo esa alarma. Ahora bien, ¿qué pasa si esas amenazas, esos cambios, esas complejidades son demasiadas y durante mucho tiempo? ¿Y qué pasa si, aunque sean pocas, son de tales características que yo no sé cómo afrontar? Y eso se mantiene durante mucho tiempo. Bueno, pues lo que sucede es que el organismo cambia de táctica. Entonces empezamos a tirar de nuestras reservas energéticas, se empieza a ver debilitado nuestro sistema inmunológico porque está haciendo un sobreesfuerzo para soportar, ¿verdad? Está manteniendo esa alarma durante mucho tiempo. Y pueden aparecer los primeros síntomas de trastornos emocionales o de psicosomatizaciones, ¿verdad? Que le llamamos. Entonces, fijaros aquí qué interesante es poder tener un cuerpo fuerte, ¿verdad? Porque son, bueno, pues estar bien alimentados o el poder reparar a través del sueño, el hacer ejercicio, todo lo que sea tener nuestro cuerpo fuerte, curiosamente nos va a ayudar también en las resistencias, ¿verdad? Pero vamos a imaginar que esto se mantiene durante demasiado tiempo para mí y esto está abandonando que yo cubra determinadas necesidades de las que luego vamos a hablar mucho. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que vamos a llegar a lo que llamamos una fase de agotamiento. Y esto, bueno, pues está más relacionado con enfermedades graves, con enfermedades crónicas, incluso con la muerte. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Pues mirad, psicológicamente no solo porque nuestra ansiedad, nuestra depresión, ¿no? puede estar presente en nuestra vida, sino porque además a nivel cognitivo estamos muy bloqueados, nos podemos sentir muy confusos, con mucha dificultad para concentrarnos, con sentimiento de fatiga, se nos olvidan las cosas, súper hipersensibles. Por desgracia, en estos momentos, para tratar de mantenernos a flote, podemos consumir muchos fármacos o utilizar sustancias o que nos activen o que nos relajen. Pero claro, todo esto suele tener efecto a muy corto plazo, es decir, que mientras que sigan estando ahí los estresores que están generando esa alarma y no podemos resolverlo, pues esto al final lo que acaba es empeorando todavía la situación y nos metemos en un círculo vicioso. Bueno, pero ¿qué recursos, no? Digamos, serían los que necesitáramos? Porque decimos que en la vida vamos a tener siempre presiones, ¿verdad? Pero necesitamos hacer un buen balanceo, es decir, conocer algunas cosas que nos pueden realmente ayudar para hacer prevención y también para, por supuesto, cortar esos circuitos, ¿no? Esos círculos viciosos que a veces se producen. Bueno, pues para empezar, yo quiero comentaros una investigación que últimamente vamos teniendo información sobre la misma. Es uno de los estudios más interesantes que se han hecho sobre felicidad y bienestar y salud humanos, ¿no? Es un estudio longitudinal que empezó en los años 30 del siglo pasado, o sea, lleva ya como 85 años estudiando primero empezaron con adolescentes, primero con adolescentes varones, raza blanca, bien.
Y lo que hicieron fue seguirles cada 2 años investigando cómo iba su vida. Eso significa hacer una investigación muy profunda sobre, bueno, pues sus alegrías, sus dificultades, pero también viendo cómo estaba su estado físico, mental y emocional a través de todo tipo de pruebas diagnósticas muy interesantes, tanto psicológicas como médicas. Robert Waldinger, el de la foto, es precisamente el último director, porque claro, esto ha durado muchos años, es el último director de esta investigación. Entonces, lo que hemos podido ver es qué es lo que más ayuda a las personas a vivir más años y también a estar más sanos y más felices. Es decir, a vivir con menos estrés. Y entonces se han descubierto, nosotros seguimos con nuestro símil del árbol, se han descubierto algunas cosas que ya conocíamos. Por ejemplo, conocíamos que, bueno, pues que una alimentación saludable parece que es importante, ¿verdad? La hidratación, el evitar el azúcar, los excitantes, el alcohol, mucho omega 3. Bien, todo esto también lo llevamos conociendo mucho tiempo. A pesar de que lo conocemos, ¿verdad? No siempre es fácil regularse en este sentido, pero este es un elemento a tener en cuenta. Otra cuestión también el descanso, ¿no? Tener buenas pautas de sueño, porque el dormir sabemos que no solo nos relaja, restaura, sino que también tiene mucho que ver en los procesos de aprendizaje. Nos ayuda a aprender, tiene mucho que ver con la construcción de la memoria. También, por supuesto, el ejercicio. El ejercicio también nos ayuda a estar fuertes físicamente, nos ayuda a reducir la tensión, pero también tiene que ver con el aprendizaje, es decir, con la capacidad para pensar, para crear, ¿no? Para resolver problemas. Bien, también se ha visto, además de esto, que las técnicas de relajación o las actividades de distracción, ¿no? que nos ayudan a regular nuestra tensión y también a experimentar emociones positivas, están presentes. Y la educación, es decir, cuantos más conocimientos, parece que también eso influye en la salud. Pero mirad, el detalle más interesante de todos es precisamente lo que de manera más clara explicaba lo que tenían en común las personas más sanas, más felices. Y es precisamente el tener relaciones cálidas. Las personas con relaciones más cálidas, por cálido entendemos, ¿verdad? Afectividad. Bien, se mantuvieron físicamente más saludables y felices a medida que envejecían. Es decir, que estar conectados a otros y participar en actividades con significado les ayudaba además a sentir que la vida tenía un sentido y les facilitaba enormemente desestresarse. Esta información la tenemos desde hace mucho tiempo. Todo el conocimiento científico acumulado nos dice que vincularnos afectivamente a otro ser es esencial para sobrevivir y desarrollarnos. Todos los estudios que conocemos desde el nacimiento, para empezar, nos dicen algo. Somos mamíferos sociales y por lo tanto necesitamos a otros no solo para sobrevivir físicamente, sino que en nuestro caso, como seres humanos, que somos unos mamíferos bastante complejos, lo que nos ocurre es que nuestro cerebro se va desarrollando a lo largo de toda nuestra vida y en especial durante los primeros años de vida y durante la adolescencia se producen, digamos que nuestros patrones de regulación emocional, los patrones de comportamiento que nos van a ayudar a estar más adaptados socialmente. Y esos patrones se producen porque nuestras neuronas las conectan cada vez que nos relacionamos con otros seres. Es decir, que venimos con un cerebro con millones de neuronas preparadas, ¿no? Para conectarse en estructuras que sean la base de nuestro comportamiento. Pero esas interconexiones se producen a través de las relaciones sociales.
De ahí que sea tan importante el cuidado de los demás. El cuidado de los demás es el que nos va alimentando y enseñándonos a alimentar, el que nos va creando nuestras pautas de sueño, el que nos va ayudando a estar en movimiento y hacer ejercicio, el que nos regula emocionalmente. Pero esto no solo ocurre en los primeros años, sino que a medida que vamos creciendo, el contacto social sigue siendo una necesidad básica para los seres humanos. ¿Recordáis esta película? Seguramente lo habréis visto la mayoría, la de Náufrago, ¿verdad? Dirigida por Zemeckis, protagonizada por Tom Hanks. Esta película nos enseña cosas muy importantes. Nos enseña a un hombre enfrentado probablemente a la situación más estresante que uno pueda vivir, y es verse de repente como náufrago, solo en la inmensidad del mar, ¿verdad? En una isla donde no hay absolutamente nadie. Una característica de lo que pasa es que cuando él empieza a tratar de moverse para sobrevivir, hace algo. Y es que una pelota, que queda como resto del naufragio, la convierte en un interlocutor. Bueno, esto al espectador le puede dar idea, ¿no? De lo que está en ese momento. Sin embargo, lo paradójico es que esta locura es la que le permite sobrevivir, porque durante toda, digamos, la transición del estar en esa isla solo, habla con esta pelota, le cuenta sus recuerdos, le cuenta sus penas, sus tristezas, sus ideas, y gracias a esta pelota viene precisamente digamos, la fuerza, la energía, la motivación, el empoderamiento para poder salir y tratar de salvarse, ¿no? Hay momentos dramáticos en esta película que nos ponen en contacto con, digamos, la fuerza de este vínculo, ¿no? Con este símbolo social, y que nos indican hasta qué punto es necesario eso y cómo a veces cuando estamos privados de estos contactos, lo que hacemos es buscar, digamos que, sustitutos. Esta imagen del niño por la noche agarradito a su muñeco es precisamente un ejemplo de un sustituto social. Cuando la mamá o el papá se va, yo me agarro, ¿no?, a digamos, mi objeto de apego para ayudarme a sentir tranquilo. Y cuantos más privados estamos de las relaciones directas, de los contactos sociales, afectivos, curiosamente, más adictos y superficiales se vuelven esos contactos. Ojo con esto, porque gran parte de nuestras dinámicas sociales actuales lo que están haciendo es cumplir una función de sustitución de los verdaderos contactos sociales buenos. Como no tenemos tiempo o como nos hemos habituado a veces a estar conectados a través de las redes, pues cada vez tenemos que estar constantemente conectados y además superficialmente. ¿Qué quiere decir esto de superficial? Bueno, quiere decir que los contactos sociales, cuando son, digamos, profundos, cuando son emocionales, nos hacen sentirnos seguros y valiosos. Y por eso se considera una necesidad básica en el desarrollo de las personas. Moraleja, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos ante problemas, comenzamos a sentirnos con ansiedad, con emociones negativas, empezamos a estar en alarma o en situaciones ya muy comprometidas? Bueno, pues necesitamos buscar un vínculo, al menos un vínculo con una persona a la que podamos recurrir para compartir nuestros sentimientos y problemas. Cuando hacemos eso, cuando expresamos lo que sentimos y una persona nos escucha, nos empatiza sin juzgarnos y todavía no nos ha ofrecido ninguna solución a nuestro problema, pero solo hacer eso ya está
minimizando nuestro estrés, ya nos está calmando, porque significa que estamos seguros, que puedo contar con alguien que valida además lo que estoy sintiendo y que no me hace sentirme inferior, débil o una persona negativa por sentir esta vulnerabilidad. Pero claro, aquí nos encontramos con algunos problemas, ¿verdad? Porque para las personas no siempre es fácil, ya no digo contar con determinadas personas de confianza, sino voy a algo todavía más preocupante que está sucediendo. No es fácil para nosotros conectar con nuestros sentimientos, ¿no? Es decir, hay muchas razones por ello. Hay muchos motivos que muchos están, por ejemplo, presentes en nuestra educación. Incluso actualmente, ya no digo en el pasado, porque los de nuestra edad, abuelos, ¿no? Pues era muy difícil que en las familias se compartieran sentimientos, ¿no? Y digamos, que hubiera, ¿no? Esta conexión de la que hablamos, ¿no? Pero incluso en los estudios actuales se puede ver cómo los niños de hoy tienen dificultades para expresar su tristeza. Y las niñas tienen dificultades para expresar su enfado. Y las niñas se ven aún más presionadas que los niños para expresar constantemente su felicidad, aunque no la sientan. Si a esto le añadimos la cuestión de las redes, ¿no? Pues entonces, en donde hay fuerte presión por mostrarnos felices, entonces empieza a suceder lo que entendemos por supresión emocional. Es decir, al mal tiempo, buena cara. Inhibo lo que siento, inhibo mi expresión emocional para poner otra cara, para expresar algo diferente. Aparentemente esto me ayuda como a corto plazo, porque parece como que pongo la atención en otra cosa. Pero mirad, es necesario desde el nacimiento ir expresando nuestras emociones para poder conectar con ellas y poder darles forma, elaborarlas y resolverlas a través de la relación con otros. Entonces, aunque a corto plazo nos dé la impresión de que guardarme lo que siento tiene ventajas, evito conflictos, etcétera, a medio plazo lo que aumenta es nuestra activación y eso da lugar a somatizaciones, no quepa la menor duda, y además se reduce nuestra atención y memoria de trabajo. O sea que podemos, aunque no lo deseemos, precisamente tener dificultades con nuestra memoria, con nuestro trabajo, ¿no? Con nuestra retención y aprendizaje. Y curiosamente, cuando llegan las cosas buenas que vivir, pues no, mi organismo no es capaz de vivir con intensidad las alegrías. Estoy como amortiguado, tengo como un volumen más bajo. Y progresivamente se van aceptando menos, tolerando menos ese sentirme mal. De manera que cada vez necesito desplazar mi atención hacia otras cosas. La verdad es que el tipo de vida que llevamos se ocupa mucho de esto. ¿Por qué? Porque si trabajamos muchas horas, si utilizamos distractores y estamos siempre desviando nuestra atención de lo que sentimos, pues efectivamente, ojos que no ven, corazón que no siente, aparentemente, pero nuestro cuerpo lo somatiza. Por lo tanto, tenemos que dar ese paso, ¿no? Es difícil para algunas personas hablar de lo que sienten, pero mirad, hay muchos niveles de conciencia emocional y además de expresión. Por ejemplo, podemos intentar simplemente observar nuestras sensaciones corporales. Es decir, que para muchos puede ser muy difícil decir estoy triste, me siento humillado, tengo miedo. Reconocer eso es imposible. Buscan, no encuentran eso, no pueden conectar con eso. Pero sí que pueden conectar con sus sensaciones corporales. Pueden decir que se sienten enfermos, pueden decir que están cansados, pueden decir que les tiembla el cuerpo, ¿no? O que les duele la cabeza. Bueno, ya es algo, es que tenemos que empezar por alguna parte, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de conectar lo que estamos sintiendo con lo que pasa.
Esta conexión es más fácil hacerla a través del diálogo con los demás, pero para aquellos que les cueste más eso, hay que intentar, este es el paso, tanto cuando pensamos sobre lo que sentimos como cuando dialogamos con los demás, es conectar lo que está ocurriendo con cómo me hace sentir. Me siento cansado o me gustaría salir corriendo, le daría una bofetada. A veces esto es mucho más fácil que pasar al otro nivel, es decir, estoy enfadado o estoy triste desde que, ¿vale? ¿Cuáles serían niveles superiores? Que además, digamos, cuanto más superiores, cuanta más conciencia emocional, más capacidad para expresar y sentir, tenemos más capacidad para resolver problemas. Pues, por ejemplo, el poder conectar con emociones que son complejas, que son como opuestas. A veces alivia mucho descubrir que puedo estar muy enfadada con una persona y a la vez quererla. Hay personas que cuando se enfadan con otros tienen que romper la relación y eso las coloca en una situación de estrés mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, poder entender que podemos sentir cosas opuestas es algo curiosamente muy aliviador y cuando lo experimentamos se reduce nuestro estrés. Y por supuesto, poder integrar estas experiencias emocionales en todo un conjunto relacional, en un contexto, nos da mucha maniobra para resolver los problemas. Bien, ¿qué pasa? Que a veces conectar con estas emociones es difícil, entre otras cosas, porque son tan intensas que nos generan sufrimiento. Entonces, hay algunos recursos que nos pueden ayudar enormemente. Por ejemplo, saber practicar respiración que nos ayude a relajarnos. La respiración nos puede ayudar a reducir la intensidad de la tristeza, del enfado, del miedo. Es un reductor de intensidades maravilloso. El ejercicio físico también, además de fortalecernos, como antes decíamos, ¿no? Y de ayudarnos a aclarar nuestra mente. Pero fijaros qué curioso, también la música y la meditación también nos puede ayudar a tolerar niveles de intensidad emocional. La música nos consuela, nos relaja y la meditación nos permite estar aquí ahora y no escapar corriendo, sino estar en nuestro sentimiento hasta que logremos, digamos, como rebajar un poquito su intensidad y desde ese sentimiento poder reflexionar, conectar con lo que nos está pasando para poder resolver problemas. Parece complejo, ¿verdad? Lo es, sí, pero en realidad es sencillo. Conectar con gente de confianza y compartir nuestra vulnerabilidad. Se habla mucho de resiliencia, ¿de acuerdo? Constantemente. Y se suele asociar a la capacidad de hablarnos positivamente, a tener una actitud positiva, a fijarnos solo en las cosas que van bien, a huir de la focalización en lo negro, etc. Pero no es cierto. La resiliencia, demostrado científicamente y además por el padre que utilizó el concepto de resiliencia para este tipo de cosas, eh, la resiliencia se consigue cuando somos capaces de conectar con alguien y compartir nuestra vulnerabilidad y que esa persona nos escucha, empatiza, nos apoya. Ahí empieza nuestra base de resiliencia. Pero claro, no vamos a estar todo el tiempo centrados en lo negativo, ¿verdad? Claro. Mirad, en general las personas que consiguen balancear bien, que consiguen un buen equilibrio entre conectar con lo que duele, compartirlo, reflexionar sobre ello y a la vez distraerse un poco, poner la atención en otras cosas, hacer actividades placenteras, etc. Cuando hay una buena combinación de esto, en realidad lo que estamos consiguiendo es un poco como que voy reduciendo la intensidad de lo que me duele y eso me prepara para pensar mejor sobre lo que tengo que pensar, para hablar mejor sobre lo que tengo que hablar, ¿no? Bien,
Pues las personas que hacen esto viven más intensamente las experiencias positivas, tienen más recursos de memoria a su alcance y padecen menos estrés. Así que es bastante importante aprender a expresar nuestros sentimientos, ¿de acuerdo? Y para eso tenemos que conectar con los mismos. Claro, de igual manera que nos dedicamos a, ¿cómo diríamos?, a preparar nuestro cuerpo, ¿verdad? A cuidar de él, a ir al gimnasio, a alimentarnos bien. Tenemos que empezar a tener en cuenta este concepto del que nos hablan los investigadores, el fitness social, ¿no? Eso significa cultivar relaciones en donde estemos experimentando de verdad un interés genuino recíproco, empatía, respeto, afectividad, apoyo. Cuanto más, digamos, tengamos nuestra red surtida de este tipo de relaciones, más provistos vamos a estar frente al estrés. Entonces hay algunas habilidades que yo recomiendo para empezar a practicar ese fitness desde hoy mismo ya. Escuchar bien. ¿Tiene que ver esto de escuchar con el estrés? Pues muchísimo. Escuchar bien significa, para empezar, poner la atención fuera de mí. O sea que esto ya es un poquito aliviador a veces. Pero sobre todo se convierte en una fuente de conocimiento interpersonal e intrapersonal, porque generalmente cuando escucho bien también recibo buena información que me ayuda a mí a conocerme, ¿verdad? Y aumenta mi capacidad para comprender y resolver problemas. Cuando escucho bien, yo calmo a otros y favorezco que me escuchen, calmándome yo también, y refuerzo los vínculos sociales. Empatizar, habilidad fundamental, especialmente cuando se trata de personas con las que no comparto su forma de pensar, sus valores, sus opiniones, porque en el momento en que yo salgo de mí y trato de adoptar otra perspectiva, entonces también estoy calmando mi ansiedad por hablar, mi ansiedad por hacer defender mi opinión, mi ansiedad por defenderme de lo que posiblemente eso pueda tener de ofensa. Cuando adopto otra perspectiva, mi mente es como si de repente dejara, abandonara mi cuerpo y se subiera a un tejado desde donde se ven las cosas más claras. Entonces, lógicamente, esto me permite también tener mayor información y la empatía calma a los demás y me calma a mí mientras la practico y cuando la recibo de otros. Observar las cualidades positivas de los demás ayuda a saber observar mis cualidades positivas y mis progresos. Siempre que queramos hacer algo que tenga que ver con autorregulación, primero regulemos a otros, porque en el desarrollo esto siempre ocurre. Primero regulamos a otros y luego nos regulamos a nosotros mismos. Así que fijémonos en cómo progresan los demás, fijémonos en cómo progresamos nosotros. Y gratitud. Cultivemos la gratitud, porque en las últimas investigaciones nos dicen que no es el amor lo que nos vincula exactamente para toda la vida. El amor se acaba, pero la gratitud no. La gratitud perdura para siempre, nos vincula enormemente. En las culturas orientales esto lo tienen, por ejemplo, clarísimo. Pero claro, decimos todo el tiempo, ¿no?, que tiene ventajas para otros ese fitness social y ventajas para nosotros porque cultivamos buenas relaciones. Pero no nos olvidemos, nuestros cerebros están conectados. Entonces, muchas veces a nosotros nos están afectando cosas que le están afectando a los demás. Gracias a nuestras neuronas espejos, gracias a que, digamos, copiamos, ¿no?, lo que otros hacen, el movimiento de otros, podemos sentir cosas parecidas a lo que otros sienten. Es decir, que nosotros afectamos a los demás y los demás a nosotros.
Por eso es muy importante también tener en cuenta cómo nos estamos conectando y cómo a veces determinadas conexiones nos pueden hacer daño, ¿no? El impacto fisiológico en las relaciones es impresionante. Algunos datos os dejo. Las personas con conexiones emocionales y débiles tienen un 50% más de probabilidades de enfermar y además si eso se mantiene, la soledad es completa y se mantiene durante mucho tiempo, por supuesto, tienen más probabilidades de morir. Perdón, experimentamos soledad, podemos estar rodeados de gente, pero me refiero a esa soledad emocional, sin no poder compartir lo que me está causando dolor, lo que me preocupa intensamente. Lo que ocurre es que se activa un sistema de hipervigilancia que explica en gran medida el insomnio en muchas personas. Tiene sentido porque nuestra especie ha logrado sobrevivir estando con otros, al cuidado de otros, cuidando de otros. Así es como nos hemos sentido seguros. Entonces nuestro cerebro está cableado para cuando nuestro cerebro detecta esa soledad, entonces estamos hipervigilantes. Es un fastidio porque esa hipervigilancia a veces nos lleva a estar más cansados, a estar más irascibles y curiosamente pues hacemos que los demás nos eviten, cuando en realidad necesitamos todo lo contrario. Pero fijaros qué curioso, la separación de la colectividad, del grupo mayoritario, también puede generar estrés. De hecho, estar en lo más alto o en lo más bajo del estrato social genera más estrés que vivir en condiciones de igualdad social. Y claro, no todo va a ser bueno en relación a los demás. Necesitamos a los demás, pero también los demás son los estresores más importantes para el ser humano. Es decir, que las experiencias mantenidas de abuso, de agresión verbal, de rechazo social, de negligencia, van deteriorando gradualmente el cerebro y van causándonos enfermedades. Esto es lo que hoy hablamos como relaciones tóxicas, ¿verdad? Pero si esto ocurre además a lo largo de nuestra infancia o durante nuestra adolescencia, puede causarnos un daño terrible, puede dejarnos vulnerables al estrés para siempre. ¿De acuerdo? Bien, cuando hablamos de la negatividad que puede implicar la relación social, también tenemos que hablar de algo importante, y es que en realidad hay como dos grandes necesidades que están siempre como negociando. Por una parte, necesitamos de los vínculos, pero por otra parte también necesitamos velar por nuestras necesidades, nuestros derechos, nuestra autonomía, ¿verdad? Necesitamos, en definitiva, poner límites. Entonces, ya os digo que no hay relaciones de calidad si no somos capaces de poner límites. A lo largo de mi experiencia en clínica, lo que he visto es que saber decir que no es una de las habilidades, de las capacidades más importantes y que tienen más impacto en nuestra autoestima. Y una capacidad muy importante, perdón, una habilidad muy importante para poder frenar el estrés que procede de las relaciones interpersonales. También poder estar abierto a las críticas, porque la mayoría de las veces que evitamos conflictos es por el temor a la crítica, es por el temor al enfado, es por el temor al juicio social. Entonces necesitamos estar más abiertos y entender que sin críticas no somos auténticos. Muchas veces hay personas que dicen, no, yo nunca he recibido o casi nunca recibo críticas. Pues no eres una persona que se está comportando auténticamente. Porque si tú eres auténtico y si tú expresas tus pensamientos, necesidades, opiniones, deseos con empatía o sin ella, a veces por desgracia, tú puedes recibir críticas, ¿vale? Y no pasa nada. Es que eso forma parte de las conexiones buenas, de las relaciones de calidad. Una relación sin crítica es una relación sospechosa. Tiene que haberlas. ¿Por qué? Porque
que nos ayuda a conocer al otro, lo que es importante para el otro, y también nos puede devolver información importante sobre nosotros que no tenemos en cuenta. Por lo tanto, es algo valioso para reducir el estrés. Sé que tenéis retos pendientes en relación con muchas de estas habilidades, así que no voy digamos, a profundizar más en ellas, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que necesitamos estar conectados, vinculados positivamente, pero también necesitamos límites. ¿Para qué? Para que son como dos grandes ramas que nos hacen estar en equilibrio, porque si no, el árbol se torcería. Pero nos falta hablar de otra necesidad, y con esto vamos a ir terminando. Que la vamos a situar, pues por seguir con este símil, en el tronco, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, bueno, pues estamos hablando de que no solo necesitamos de esos vínculos y velar por nuestra autonomía y derechos, sino que también necesitamos percibir control, percibir que somos capaces. Esto es una necesidad que muchos entienden como una necesidad cognitiva. Vale. Cuando nuestro cerebro detecta que algo amenaza esa necesidad, se disparan las alarmas. Por eso, muchas veces hablamos de estrés laboral cuando, por poner un ejemplo, cuando pues tenemos falta de control total y no podemos influir en las decisiones que afectan a nuestro trabajo, cuando nos faltan recursos para hacer las cosas, cuando las demandas o expectativas sobre nosotros son poco claras o varían en el tiempo y entonces son impredecibles o no siguen una lógica. Es decir, mi cerebro no puede predecir lo que está acostumbrado a hacer, no puede ejercer control. Cuando hay una gran cantidad de trabajo y plazos comprometidos, cuando las tareas son excesivamente fáciles, aburridas o lo contrario, porque necesitamos sentirnos capaces. Entonces, a veces lo que es excesivamente fácil o aburrido, monótono, no nos permite desarrollar ese sentimiento de capacidad. Bien, pero podemos hacer algunas cosas en este sentido. Por supuesto, tratar de resolver todo aquello que en el contexto en el que vivimos puede estar amenazando nuestra percepción de control. Pero basándome en mi experiencia, me voy a centrar en dos cositas que veo que son muy importantes y que a las personas le generan un estrés brutal. ¿Vale? Tenemos un problema, sea cual sea. Por ejemplo, un trabajo complejo que tenemos además que entregar pronto. Vuelvo a los ejemplos de trabajo. Entonces, ya sabemos que nuestro cerebro se alarma, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos prepara para estar más atentos, para responder, etc. Vale, pero una de las primeras cosas con las que cuenta nuestro cerebro para funcionar son objetivos. Es decir, tenemos que proponernos objetivos. No vamos a dejarlo al piloto automático, al automatismo, no. Lo que hacemos es que nos proponemos objetivos conscientes, ¿vale? Y entonces aquí nos encontramos que fallamos muchísimo, porque la mayoría de las personas estamos casi siempre, sin darnos cuenta, organizándonos en torno a objetivos que son inalcanzables. Cierto que a veces nos lo proponen desde fuera, tenemos que resolverlo, pero otras veces somos nosotros mismos, porque no nos han enseñado a pensar para resolver problemas. Lo vamos aprendiendo sobre la marcha y a veces con sufrimiento. Un ejemplo, ¿cuál es mi objetivo? Y digo, bueno, pues mi objetivo es que le guste mi informe y que, bueno, y que me tenga en cuenta para un puesto mejor, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que mi cerebro se pone como una gota. ¿Por qué? Porque yo no puedo controlar que le guste a esa persona. No, no puedo. Y no puedo controlar la segunda parte. Y esto, que nuestro cerebro lo detecta muy bien, se alarma, por lo tanto, mantiene la alarma que yo empiezo a vivir con ansiedad.
Y aunque esté trabajando sobre ello, no me quito de encima la ansiedad. Un objetivo alcanzable podría ser, bueno, teniendo en cuenta la información, lo que conozco de lo que puede gustar, voy a hacer un buen informe basándome en esto y esto, que es lo que yo sé, lo que yo puedo hacer, lo que conozco, porque de esta manera puedo probabilizar que esto guste y quizá, quién sabe, ojalá me tengan en cuenta para el siguiente. ¿Y entonces qué sucede? Sucede que nuestro cerebro se pone en bien, se pone contento y nos relajamos y empezamos a trabajar. Más cosas relacionadas con los objetivos que calientan nuestro estrés. La atención mantenida a los resultados, no a los procesos y cómo vamos avanzando. Por eso, una buena planificación, una buena organización para resolver un problema y el ir proponiéndonos objetivos pequeñitos y ver cómo progresamos reduce enormemente el estrés. Mientras que estar todo el tiempo pendiente del resultado hace que yo tenga necesariamente que comparar negativamente el punto en el que estoy con lo que me queda. Esto ya lo sabéis, es tener en la cabeza siempre las tareas pendientes. Siempre va a haber tareas pendientes. La vida es una tarea pendiente. Lo importante es que yo me vaya proponiendo objetivos poco a poco progresivos que me ayuden a llegar a las metas y observen los progresos, ¿de acuerdo? Porque si no, si estoy todo el tiempo pendiente del resultado, estaré abocado a las constantes anticipaciones negativas, una de las fuentes de estrés más importantes para las personas. Y entonces ya no solo tengo el problema, sino que tengo la forma de afrontarlo. Es decir, vivir con mucho estrés muchas de las cosas que tenemos pendientes o muchas de las demandas que nos hacen o cosas que suceden en nuestra vida diaria, ya sea con nuestra familia, nuestra pareja, etc. Sin embargo, cuando mis objetivos son alcanzables, es decir, yo me propongo lo que sé y puedo hacer dados mis recursos en estos momentos, si no pido ayuda, lo que yo puedo hacer en este momento. Ay, es que estoy enferma. Pues si estoy enferma, tengo que cambiar mi objetivo. Es decir, nuestros objetivos se definen en función de lo que nosotros podemos hacer, ¿de acuerdo? Y si además atiendo al proceso, voy viendo cómo progreso y además comparto mis sentimientos, entonces el estrés se reduce. Las anticipaciones negativas nos matan. A veces ni siquiera suceden las cosas que anticipamos, pero sin embargo estamos todo el tiempo secretando cortisol, inflamándonos, ¿no? Y simplemente porque estamos anticipando. Claro, es que muchas veces las anticipaciones pues nos ayudan, claro, pero nos ayudan si podemos ocuparnos, es decir, preocuparnos. Si yo puedo hacer algo para resolver los problemas que anticipo, me ocupo. Las anticipaciones me ayudan. Pero cuando no puedo hacer nada, sino que no tengo más remedio que esperar a que las cosas sucedan, ahí nos resulta muy difícil manejar nuestra ansiedad. Entonces yo aquí lo que recomiendo siempre es démonos cuenta de que nos está ocurriendo algo, tomemos conciencia. Vamos a intentarlo primero rebajar la tensión, porque si no, no pensamos bien, a través de muchas de las cosas que antes hemos comentado. Y ahora vienen preguntas importantes que nos tenemos que hacer. ¿Es probable que ocurra esto? Depende de mí. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Pues todo lo que ya he podido hacer lo he hecho. Bueno, pues ahora, ¿y esto que nos cuesta tanto? Vamos a cultivar la esperanza. ¿Qué es tener esperanza? Es que aun temiéndome lo peor, espero que pasen cosas buenas. Tenemos que cultivar la esperanza y tenemos ahí que empezar a distraernos y ocuparnos de otras cosas. Es decir, no seguir en la rueda de anticipaciones, rumiando, ¿no?, posibles distintos tipos de alternativas que solo me llevan a generar ansiedad. Tenemos que aprender a exponernos un poco a la incertidumbre. La vida es incertidumbre, ¿de acuerdo? Pero
cultivemos la esperanza de que las cosas puedan ir bien. ¿Cómo me ayudo? Pues con todas esas actividades, con la respiración, con la relajación, todo eso me puede ayudar mucho y por supuesto compartirlo con los demás. Pero ojo, lo tenemos que hacer nosotros, porque muchas veces lo que hacemos es, oh, fíjate, seguro que pasa esto, seguro que pasa lo otro, y mi interlocutor empático, cariñoso, me dice, no, mujer, no, hombre, que esto es imposible, y hace el trabajo por nosotros. Vale, eso me alivia a corto plazo, claro, pero yo me tengo que ir luego a mi casa y tengo que hacer ese trabajo, ¿de acuerdo? Esperar el problema para resolverlo adecuadamente. Actuemos lo mejor que podemos. Si surge algún imprevisto, pues aprendo, ¿vale? Cuando estamos demasiado preocupados por los errores o por el juicio social, nuestra atención, digamos que ocupa un espacio, digamos que como que se lleva la mayor parte del espacio, del metabolismo, de nuestro energético de nuestro cerebro. Y entonces nos queda muy poquito para pensar. Tenemos que intentar exponernos un poco más al juicio de los demás y aprender de sus críticas, si es que llega, ¿vale? Todo eso le encanta a nuestro cerebro. Observar esta imagen. ¿Qué sentís? Seguramente, ¿verdad? Es algo muy desagradable, asco, repugnancia. Parece como que podría vomitar, ¿no? Vale, pues es muy bueno que sintamos eso, porque claro, si nos metiéramos en el cuerpo toda esa cantidad de comida, enfermaríamos. Pues esto es lo que pasa cuando tragamos con responsabilidades que no nos corresponden y asumimos objetivos inaccesibles. Mirad, hay personas que tienen un trabajo y no es precisamente el de coordinador, ni director, ni presidente de la empresa en la que trabajan, y sin embargo se preocupan por cosas que son de coordinadores, de directores, es decir, de cosas que no tienen que ver con su papel. Hay madres y padres que hacen el bachillerato con sus hijos, se sientan a su lado y entonces estudian con ellos y preparan los exámenes con ellos. Ay, es que mi objetivo es que apruebe. No, mal. Tu objetivo es apoyarle como madre, animarle, si quieres, mientras está trabajando, hacerle una buena comidita, pero mi objetivo no puede ser que apruebe, porque yo eso no lo puedo controlar ni debo. Es decir, cada vez que asumimos responsabilidades que no nos competen, estamos sometiéndonos a estrés. Nuestro cerebro lo detecta rápidamente, no puede controlarlo. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa con el progreso? ¿Qué pasa con el estilo de vida que tenemos? Nos aporta muchísimas calidades, ¿no? Muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Pero también nos exigen mucho. Y la pregunta aquí final que yo os hago es eh, si podríamos hacer algo, podríamos, digamos, invertir más energía, más esfuerzo, más atención a cuidar de esas necesidades básicas de las que hemos hablado. Y preguntarnos si el tipo de vida que llevamos nos está permitiendo realmente cuidar de esas necesidades. Tenemos que recordar una cosa, y es que no estamos solos. Cuantas más personas haya cuidando de las cosas importantes, cuantas más personas seamos comprometiéndonos con lo importante, conectando emocionalmente, haciendo aquello que realmente se puede hacer, cuidando de nuestra salud, de estas cosas básicas, como hemos dicho, más preparados vamos a estar para enfrentar el estrés. Y estoy intentando pasar alguna de, pero no me lo permite, para dejar ahí, lo dejo aquí. Espero, bueno, que con estas ideas os haya ayudado a pensar
sobre lo que nos puede estar pasando y bueno, os sirvan por lo menos de estímulo de reflexión. Muchas gracias. Carmen, muchísimas gracias. Ha sido increíble tu ponencia. Ahora te vemos. Es que te hemos dejado de ver un rato. No sé por qué, Sí, pero bueno. yo tampoco lo sé. Tampoco lo sé. Además, no me ha permitido continuar con unas últimas imágenes para finalizar la presentación. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Y te hemos escuchado y además te ha llegado la voz a este punto de la sesión, porque sé que acabas de la voz y te ha durado. Sí. Bueno, animo a todos los que estáis ahora mismo, si queréis hacer alguna pregunta, Carmen estará encantada de contestárnosla. Yo voy a comenzar con una de una persona que hoy no podía estar, pero me ha pedido que por favor la hiciera en relación al tema del estrés. Y es una persona que tiene que el tema del estrés no lo tiene ella, lo tiene su hija, ¿no? Y su hija es mayor, o sea, ella es una persona adulta de 40 años, está yendo a psicólogo y ella se pregunta cómo puede ayudar a su hija en esta situación, ¿no? A veces, y yo creo que nos pasa a muchas personas que tenemos cerca personas que sufren estrés, puesto que es una situación muy complicada hoy en día. Y me gustaría que nos dieras algún consejo rápido de cómo podemos ayudar a alguien si es esa persona la que sufre estrés y es una persona adulta, ¿no? Muy bien. Bueno, pues es un caso muy interesante y que, bueno, que seguro que nos afectará a miles, ¿verdad? Este tipo de cosas. Cuando no es nuestra hija, es nuestra pareja, es nuestro amigo más cercano, etcétera. Pues mirad, yo creo que aquí hay dos cosas importantes que nos pueden ayudar. La primera tiene que ver con cuidarnos nosotros, porque antes decíamos que estamos conectados. Y claro, precisamente con las personas importantes para nosotros y además, especialmente si convivimos o pasamos mucho tiempo con ellas, es cuando se produce más esta conexión entre cerebros, ¿no? Y este contagio emocional. Entonces, cuando vemos a otros sufrir, sufrimos. ¿Y qué sucede aquí? Sucede que entonces nos cuesta llevar a cabo algo que es esencial para ayudar a otros a resolver problemas, que es escuchar y empatizar. ¿Por qué? Porque yo empatizo, es mi hija, la comprendo, ¿no? No exactamente. Empatizo de una manera muy básica, a través del contagio, ¿vale? Es decir, cuando ella sufre, yo sufro. Y cuando nuestras emociones, nuestro sufrimiento es intenso, tendemos a hacer y decir aquello que nos alivia a nosotros, no lo que alivia a los demás. Por tanto, primero vamos a empezar por nosotros y vamos a relajarnos con algunos de los recursos que decíamos y tratando de pensar que, bueno, con esperanza, tratando de rebajar la intensidad emocional y pensar mejor. ¿Qué puede ayudar? Puede ayudar enormemente escuchar hasta el final. Puede ayudar a expresar empatía y puede ayudar a hacer preguntas que ayuden a la persona a ordenar su cabeza, ¿de acuerdo? Que le ayuden a proponerse objetivos que sean alcanzables. Por ejemplo, preguntas de ¿y tú qué te has propuesto aquí? ¿Cuál es tu objetivo? Pero ¿y eso tú crees que lo puedes controlar? ¿Esto está dentro de tu control? Pues entonces eso no te lo propongas. ¿Qué es lo que puedes hacer para empezar a hacer algo que te ayude a salir de ahí? Este tipo de conversaciones pueden ser muy útiles. Y por supuesto, pues podemos quedar con nuestra hija, podemos irnos a pasear a un bosque, a la naturaleza, ¿verdad? Y podemos practicar ejercicios de relajación con ella. Bueno, son muchas de las cosas que podemos hacer, aparte de tratar de, digamos, facilitarle recursos, ¿no? Con muchos de los que hemos estado comentando. Pero lo primero eso, recordemos, no hacer recomendaciones desde nuestra emoción intensa, porque entonces tendemos a aliviarnos, no a ayudar. Perfecto, gracias. Yo creo que le va a quedar clarísimo y es un muy buen consejo, ¿no? Y también algún consejo para todos los que tenemos hijos adolescentes que tienen la cabeza metida
en esas máquinas durante 14 horas y que precisamente tú has hablado de ese aislamiento social, cómo nos puede llevar al estrés. Y no solo adolescentes, ¿no? Porque ahora mismo vas por la calle o vas a cenar y te encuentras a personas que están en la misma mesa y lo único que ves es cómo están mirando sus pantallas, ¿no? Y eso nos está llevando a que el estrés y la ansiedad haya aumentado bastante en gente joven, que antes a lo mejor no lo tenía porque bajábamos a la calle a jugar con los amigos y ahora lo que hacemos es bajar a la calle a ver el móvil con los amigos, ¿no? Y nos olvidamos de esa conexión real, ¿no? Yo creo que aquí también cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes. Entiendo que partimos de un ejemplo como padres, pero ¿hay algo más que podemos hacer? Bueno, esto tiene que ver con lo que decíamos de poner límites. Y de nuevo tenemos que empezar por nosotros mismos. O sea que es interesantísimo tener una conversación potente en familia sobre estas cuestiones. Los adolescentes nos van a decir, no, si yo ya estoy conectado, es verdad, pero tienen que entender que necesitamos conexiones también directas para experimentar las emociones en directo y para regular nuestras emociones a través de la relación. Y bueno, pues tener una conversación potente en familia sobre esto significa expresar nuestra preocupación y decirles a veces, pues de una forma firme, que mientras que vivan con nosotros, para nosotros es muy importante velar de la salud en la familia y que por lo tanto vamos a poner algunos límites. Un ejemplo claro es el límite de usar los móviles en la mesa. Nosotros, por ejemplo, en mi familia lo tenemos. Cuando alguien coge el móvil y ese alguien puedo ser yo, me sueltan, a lo mejor mis hijos o los familiares, una bronca que no veas, ¿no? O sea que esa regla tiene que estar constantemente presente. Tiene que haber un periodo, unos horarios en donde desconectemos de tecnología para poder hablar, para poder dialogar o para poder hacer cosas. Cada vez que salimos a la calle, venga, acompáñame, no sé dónde, tal, 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 ¿para qué te llevas el móvil? No, tal, no lo necesitas, déjalo. Vamos a ir enseñándoles a hacer cosas sin usar el móvil, sin tenerlo siempre encima. Hay una alarma cuando dejamos el móvil, aunque sea para ir a comprar la leche que se nos ha olvidado, porque si pasa algo por el camino, fijaros a dónde hemos llegado, pero necesitamos ir ganando espacio en ese sentido, ¿no? Y algo que también ayuda, sobre todo cuando la comunicación no es fácil, es compartir también sus intereses por los videojuegos o por sus usos de la tecnología. Porque todo lo que sea compartir con otro de manera directa físicamente, aunque estemos usando la tecnología, ya es aliviador, ya nos ayuda a reducir el estrés, ¿de acuerdo? De todos modos, tengo que decir a favor que cada vez hay más adolescentes y jóvenes que utilizan no solo programas que les ayudan a controlar y regular las horas de conexión tecnológica, sino que cada vez hay más gente que está prescindiendo mucho más de las redes, que las usan muy puntualmente. Y este es el futuro, o sea, el futuro es saber utilizar la tecnología que nos permite estar conectados, pero que lógicamente no puede poner en amenaza nuestras necesidades emocionales. Eso es, y yo creo que darnos espacio también todos a conocer cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Porque así gestionaremos mucho más nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestras relaciones. Creo que es fundamental. De hecho, en el reto se hace un espacio para poner en claro cuáles son tus prioridades. Evidentemente, no se profundiza como se pueda profundizar, ¿no? con una terapia o ¿no? otras fórmulas específicas para eso, pero sí que creo que es importante. En todo lo que has hablado hay muchísimas cosas que se van a reflejar en este reto de 21 días, Claro. que estamos encantados de que podáis hacer, y si tenéis alguna pregunta, porque nos dicen en el chat que ha sido muy interesante, muy difícil de poner en práctica. Puede ser, pero yo creo que dando pequeños pasos, no sé cómo lo ves tú, Carmen, dando pequeños pasos podemos avanzar, ¿no?
Claro, quizá lo de los límites nos resulta más difícil, ¿no? Pero antes decíamos que lo primero que tenemos que hacer es conectar con alguien de una forma un poco más íntima, ¿verdad? Entonces, si tenemos dificultades para poner en marcha algo, lo que sea, vamos a empezar dando ese paso. Vamos a conectar con alguien de confianza para empezar a hablarles de nuestra vulnerabilidad. Vamos a diferenciar una cosa. A veces los diálogos no son buenos porque estamos corrumiando, es decir, rumio yo y luego con mi amiga o con mi persona de confianza corrumiamos. Es decir, esto es lo típico de, y fíjate, ¿no? Así empiezan las frases. Y fíjate lo que me hizo, y fíjate lo que tal, y fíjate lo... Entonces lo que estamos haciendo es todo el tiempo dar vueltas al problema, es decir, intensificando en los puntos difíciles y por lo tanto salgo pues, muchísimo peor. No, tenemos que aprender a dialogar haciendo eso que decíamos, conectando con sensaciones o emociones y hablando de ello, conectándolo con lo que pasa. Mira, está pasando esto y esto me está haciendo sentir así. Y no vayamos rápidamente a por soluciones. Vamos a estar un ratito ahí para tolerar lo que sentimos. Eso ya nos va a ayudar. Entonces, mi primer consejo para empezar sería, pues llama a una amiga, llama a alguien importante para ti, llama a alguien en quien tú confíes, pero no le pongas un WhatsApp, llámale por teléfono y queda para hacer algo juntos. Y si además es algo que implica estar en un contexto o que además nos ayuda incluso a hacer ejercicio, como decíamos antes, pues todavía mejor, porque matamos dos pájaros de un tiro. Poner límites es importante. Decir que no es solo decir que no a determinadas cosas que nos proponen. A veces tenemos que decir que no a relaciones. A veces tenemos que decir que no a un estilo de vida determinado. Tenemos que empezar a poner límites para empezar a tener más tiempo para lo importante. Y lo importante son nuestras relaciones. Pues, Carmen, no tenemos más preguntas y ya vamos un poco pasados de hora. Darte las gracias. Ha sido un placer tenerte aquí, ha sido un placer escucharte y que nos hayas trasladado todos tus conocimientos, que solo sé que es la punta del iceberg porque tienes un montón de experiencia a tus espaldas. Así que, bueno, gracias, Carmen, de verdad, por estar hoy aquí con nosotros y gracias a todos por participar en este taller. Gracias a vosotros, de verdad, me ha encantado. Un fuerte abrazo. Igual. Hasta luego. Hasta Muchísimas luego. gracias, Sara. Muchísimas gracias.